En el fútbol sudamericano hay equipos que ganan todo y otros que saben lo que es la espera. Porque no es todo es gloria, también hay una historia en la paciencia, en la lucha y en las rachas interminables sin títulos. En esta serie recorreremos país por país las sequías más largas del continente, desde los gigantes que supieron volver a lo más alto hasta esos clubes históricos que todavía sueñan con dar una vuelta más. Este es un viaje por las rachas, por la espera, por la pasión que no se apaga. Mi nombre es Ignacio Ruiz y soy la voz del estadio. En Argentina, como había contado en un video anterior sobre las rachas de los 5 grandes sin salir campeón, ahora toca repasar brevemente las 3 rachas más largas que aún siguen vigentes entre los demás clubes que disputan la actual temporada 2025. En primer lugar aparece Rosario Central, que no gana la liga desde la temporada 1986-87. Aquel campeonato tuvo una particularidad histórica. Fue el primer y hasta ahora único caso en el que un equipo salió campeón de la liga profesional inmediatamente después de ascender. A pesar de que en estos años logró una Copa Conmebol, una Copa Argentina y una Copa de la Liga, el canalla encara este 2025 con la ilusión de ponerle fin a una larga malaria. En segundo lugar está Huracán. El conjunto de Parque Patricios obtuvo su último título de liga en el Metropolitano 1973, cortando en aquel momento una racha de 45 años sin campeonatos. Desde aquella conquista mítica, con un equipo dirigido por César Luis Menotti y figuras como René Houseman, Jorge Carrascosa, Miguel Brindisi, Carlos Babington, Alfio Basile, entre otros, el Globo sigue esperando cortar una sequía que ya lleva 52 años y que se extendió tras perder la final del último torneo argentino. En este tiempo tuvo algunos consuelos, como la obtención de la Copa Argentina y la Supercopa de 2014, además de un subcampeonato en la Copa Sudamericana. Y para cerrar, Gimnasia de La Plata es el club con la racha más larga sin ganar un título de liga. Su única consagración en el plano local fue en 1929, hace ya 96 años. Aquel torneo tenía un formato similar al actual. Ganó su zona y disputó la final frente a Boca Juniors, logrando una victoria histórica. Desde entonces, el Lobo solo logró una Copa Oficial, la Copa Centenario, y acumuló 5 subcampeonatos durante los años 90 y principios de los 2000. Sin dudas, una de las rachas más difíciles de cortar en el fútbol argentino. En Bolivia se dan situaciones muy particulares al repasar los años que llevan ciertos equipos sin salir campeones. En el caso de los grandes, Bolívar y The Stronger marcan presencia con regularidad. Ambos suelen al menos levantar un título por década, consolidándose como los dominadores históricos del fútbol boliviano. Wilstermann también es protagonista, aunque tuvo que esperar 19 años para volver a gritar campeón, algo que consiguió en el año 2000, cortando una larga sequía que parecía interminable. El caso de Always Ready es uno de los más sorprendentes. Luego de décadas en el olvido, el equipo paceño volvió a la gloria en 2020, logrando un título que no conseguía desde hacía 63 años. Un regreso histórico que lo volvió a poner en la conversación del fútbol boliviano. Entre los equipos que se disputan la temporada actual, Oriente Petrolero es uno de los más representativos de Santa Cruz. Con 5 títulos en su historia, su última consagración fue en 2010. Desde entonces pasaron 15 años sin lograr un nuevo campeonato, a pesar de haber peleado en varias ocasiones. Su clásico rival, el Blooming, también sufre una racha extensa. Campeón en 2009 por última vez, lleva más de una década intentando volver a lo más alto, pero sin éxito. La falta de títulos pesa en una hinchada que pide a gritos una nueva vuelta olímpica. Aurora, el histórico club de Cochabamba, también tiene un recorrido particular. Su primer título llegó en 1963 y el segundo se hizo esperar nada menos que 46 años hasta que volvió a consagrarse en el lejano 2009. Desde entonces el equipo ha alternado buenas y malas sin poder repetir la hazaña. Y para cerrar, el caso de Guavirá. El club de Montero ganó su único campeonato en 1975 y desde aquel logro han pasado 50 años sin títulos de liga. Medio siglo sin gritar campeón, con una espera que todavía continúa. En el Brasileirao, el torneo más importante de Sudamérica, el dominio de los 12 grandes es evidente en su palmarés histórico. El mejor ejemplo es el Palmeiras, el club más ganador del país con 12 títulos. Su constancia impresiona, aunque no estuvo exento de sequías.
Entre 1973 y 1993 pasó 20 años sin consagrarse y luego vivió otra racha de 22 años sin títulos de liga desde 1994 hasta 2016. Santos, el equipo del Rey Pelé, escribió páginas doradas en la historia del fútbol. Con un pentacampeonato nacional, 2 Copa Libertadores y 2 Intercontinentales, fue uno de los mejores equipos de su época. Sin embargo, tras la partida de Pelé comenzó un extenso periodo de 34 años sin campeonatos. Luego conquistó el torneo de 2004, pero desde entonces ya pasaron 21 años sin volver a ganar la liga. Flamengo, el club con más hinchas en Brasil, también atravesó su propia sequía. Estuvo 17 años sin títulos entre 1992 y 2009. Desde entonces el Mengão volvió a la cima con más fuerza. Y también aparece el São Paulo, el equipo más ganador de copas internacionales de Brasil. Su historia está llena de logros, pero a nivel local no festeja desde el año 2008. Actualmente acumula 17 años sin levantar el trofeo del Brasileirão. Sin dudas, 2 colosos como Flamengo y São Paulo no deberían cargar con rachas tan adversas. Luego aparece un trío de equipos con rica historia y títulos, pero con esperas prolongadas entre coronaciones. Cruzeiro, uno de los gigantes de Belo Horizonte, tuvo que esperar 37 años para volver a ser campeón entre 1966 y 2003. Tras conseguir un bicampeonato, su último título fue en el año 2014. Vasco da Gama, con Romário como figura en los años dorados de fines de los 90, deslumbró a Brasil y al continente. Sin embargo, no gana la liga desde el año 2000, acumulando 25 años de espera. Fluminense completa este trinomio. Entre sus 4 títulos hubo largos periodos sin gloria. El último campeonato del Flu fue en 2012 y desde entonces lleva 13 años sin coronarse. En este extenso recorrido del Brasileirão aparece la racha más prolongada entre los equipos que actualmente compiten en la liga, la del Internacional de Porto Alegre. Su último título nacional fue en 1979, por lo que ya suma 46 años sin campeonatos. Una espera que parece no tener fin. El actual campeón Botafogo cortó en 2024 una sequía de 29 años sin títulos de liga, y lo hizo a lo grande, consiguiendo un doblete entre la Copa Libertadores y el campeonato local. También aparece el Atlético Mineiro, el subcampeón de la Libertadores, que fue protagonista en estos años. En el año 2021 consiguió cortar una racha de 50 años sin ganar la Liga Brasileña, una de las rachas más largas cortadas en esta última década. Seguimos con Grêmio de Porto Alegre, otro peso pesado del sur de Brasil que no gana el Brasileirão desde 1996. A pesar de sus conquistas continentales y mundiales, el torneo local se le viene negando hace ya casi 3 décadas. Bahía, club histórico del nordeste brasileño y primer campeón del Brasileirão de 1959, tampoco volvió a coronarse desde 1988. Lleva 37 años sin títulos nacionales, aunque mantiene viva su rica historia. Y para cerrar, el Sport Recife. El conjunto del noroeste obtuvo su único campeonato de liga en 1987 y desde entonces no ha vuelto a repetir la hazaña. En Chile, la liga ha estado históricamente dominada por los 3 grandes de Santiago. Colo-Colo, el club más ganador del país, mantiene una notable regularidad. Al menos conquista un campeonato por década, por lo que no tiene grandes rachas sin dar la vuelta. La Universidad de Chile, por su parte, atravesó una larga sequía de 25 años sin títulos, una racha que logró cortar en 1994. En tanto, la Universidad Católica tuvo su peor sequía entre 1966 y 1984, acumulando 18 años sin consagrarse. Desde entonces ha mantenido una presencia constante en la pelea por los torneos. El fútbol chileno también se nutre de clubes históricos ligados a las colectividades. Son 3 equipos tradicionales que hoy siguen en primera división, pero arrastran largas rachas sin títulos de liga. Unión Española, representando a la colectividad española, es uno de los clubes más tradicionales del país. Su última consagración fue en el torneo de Transición 2013, por lo que ya suma 12 años sin campeonatos. Pero no es la primera vez que atraviesa una sequía tan larga. Entre 1977 y 2005 estuvo 28 años sin dar la vuelta. Audax Italiano, representante de la colectividad italiana, fue campeón por última vez en 1957.
Aquel título fue la cuarta en su historia y desde entonces acumula una sequía de 68 años, aunque ha sido cuna de grandes jugadores, no ha podido volver a levantar el trofeo de la liga. Palestino, ligado a la colectividad árabe, ganó la liga por última vez en 1978 y con 2 títulos en su historia lleva 47 años sin consagrarse en el torneo local. Si bien sumó recientemente una Copa Chile, el título de liga sigue siendo una cuenta pendiente para una institución cargada de identidad y lucha. Por su parte, el Everton de Viña del Mar también integra esta lista de clubes con historia y sequías prolongadas. En 2008 logró romper una racha de 32 años sin títulos, pero desde entonces pasaron ya 17 años sin volver a consagrarse. El equipo ha logrado mantenerse competitivo, pero sin repetir aquella hazaña reciente. Para cerrar, O'Higgins. El club de Rancagua logró su primer y único título en el Apertura 2013, sumando su primera estrella hace ya 12 años. Desde entonces sigue en la búsqueda de ampliar su palmarés y regalarle nuevas alegrías a su hinchada. Sin dudas, el campeonato colombiano es uno de los más entretenidos del continente. Su rica y variada galería de campeones refleja una historia marcada por grandes triunfos, pero también por prolongadas rachas sin títulos. Desde sus inicios, Atlético Nacional tardó en convertirse en el gigante que es hoy. Obtuvo su primera estrella en 1954, pero debió esperar 19 años para volver a consagrarse. Con el tiempo, el club de Medellín se transformó en un referente del continente, sumando títulos en forma constante década tras década. Millonarios, dueño absoluto de los primeros años del torneo, vivió una de las rachas más dolorosas del fútbol colombiano. Entre 1988 y 2012 pasaron 24 años sin títulos, una espera impensada para uno de los grandes del país. Por eso, cuando finalmente volvió a coronarse, la celebración fue inolvidable para toda la hinchada azul. El otro grande que completa este trío es América de Cali. Los Diablos Rojos dejaron su huella a nivel nacional e internacional, pero entre 2008 y 2019 atravesaron una etapa muy difícil con descenso incluido. Tras 11 años de espera y con el regreso a primera, América no solo volvió a ser campeón, logró un bicampeonato que lo reposicionó en los más altos del fútbol colombiano. Ahora nos adentramos en un grupo de 3 equipos con 10 títulos cada uno. Deportivo Cali, histórico protagonista del torneo, vivió una larga espera entre 1974 y 1996 con 22 años sin coronarse. Luego, entre 2005 y 2015, pasó otra racha de 10 años sin títulos. Aunque el verdiblanco sabe de gloria, la conquista no siempre fue fácil. Junior de Barranquilla, uno de los clubes más importantes de la costa atlántica, también ostenta 10 títulos. Su mayor sequía fue entre 1980 y 1993, con 13 años sin vueltas olímpicas. Desde entonces ha sabido mantenerse competitivo, evitando largas rachas sin festejos. También aparece Independiente Santa Fe. El primer campeón del fútbol colombiano vive una historia muy particular. Tiene el privilegio de ser el único equipo colombiano en ganar la Copa Sudamericana, pero también sufrió una de las sequías más largas, 41 años sin títulos entre 1972 y 2012, una racha que marcó a generaciones enteras de hinchas del Cardenal. Entre los clubes tradicionales con pocos títulos y muchos años sin campeonatos aparece Independiente Medellín. El poderoso de la montaña lleva 9 años sin coronarse, aunque su racha más extensa fue de 45 años, desde 1957 hasta el recordado título del 2002. En este mismo grupo aparece Once Caldas, el mítico equipo que conquistó América en 2004. Antes de eso había ganado su segundo título en 2003, tras una espera de 53 años desde su primera consagración en 1950. Desde su hazaña continental ya pasaron 15 años sin volver a los primeros planos. Deportes Tolima, protagonista frecuente del siglo XXI, logró su primer título en 2003. Luego esperó 15 años para volver a festejar y desde entonces ha estado cerca de varias finales, reafirmando su rol como animador del torneo. Y finalmente aparecen 3 equipos con historias particulares. Deportivo Pasto, campeón en 2006, y Boyacá Chicó, que logró su único título en 2008, todavía buscan su segunda estrella. Pero la racha más extensa la tiene Unión Magdalena. El club Samario fue campeón en 1968 y desde entonces sigue sumando años sin volver a dar la vuelta olímpica. Muchas gracias por ver mi video. Recordá darle like, suscribirte y activar la campanita. Hasta luego.